con la Sí, energía. sí. Ahorita acaba de venir y la computadora la tenía muerta ya. Por eso estaba pensando que y del celular se me estaba trabando. Porque hace rato Solo entré y que, no. Sí, dígame. licenciada, solo que se le oye también como un ruido como de fondo, como interferencia, pero sí se le escucha su voz, ¿verdad? Solo ese detallito, quizá. Siempre se escucha así, con interferencia. Sí, como que si fuera un ruido eléctrico, así de fondo, como un zumbido. Ajá, pero sí se le escucha su voz. Ok. Hola, hola. Siempre se escucha la interferencia. Sí, pero casi es como de fondo, pero su voz se oye bien. Creo que Se sí se entiende bien? pudiera, sí se entiende bien, Bueno, correcto. ok, gracias. Eh, y tienen las presentaciones de PowerPoint a mano. No, licenciada, no las tengo a mano porque no estoy donde está la computadora. Aquí por el teléfono estoy en la tutoría. Ok, ¿y Elsa? Y de ahí sí voy a quedar mal, igual yo estoy ahorita conectada desde el teléfono, no estoy en la compu. Ok, pero sí subieron la tarea a la plataforma ya. Sí, va, que ayer, ¿quién es ahora? Sí, ahora. Ahora la que info, sí, a mí poco me falta porque todavía le tengo que hacer algo, pero sí para ahora. Ah, vaya, no la han terminado todavía. No, licenciada, todavía no. Ah, ese es el detalle. Vaya, está bien, entonces. Voy a ver si puedo subirla. Yo tengo una pequeña presentación de los contenidos que se les han indicado ahí en los documentos y les voy a pasar otra también, porque no la primera no la completé, por lo mismo de que, pues, como no teníamos energía y todo aparte descargado, pero ahí tenemos respaldo igual. Y como ustedes iban a presentar, ¿verdad? Entonces iban a comentar. Pero creo que mejor voy a presentar el escritorio. Es más rápido. Ahí me avisan ustedes si aparece la presentación. No sé si les aparece. La presentación no, licenciada, solo donde el navegador. El navegador. Ah, pues está lento entonces. Todavía no aparece. No, Bueno, voy a ahora sí. dejar de... Ah, ok. Bueno, la unidad 2, ¿verdad? Como ya ustedes están estudiando sobre el desarrollo cognitivo y el aprendizaje desde la perspectiva conductista. Solo que en la primera parte se habla bastante del conductismo, no tanto así, porque con la cognición es bastante amplio el tema, entonces ahí se puede hablar una, dos, tres tutorías. Hoy vamos a ver un poquito de esto y igual como vamos a tener el repaso que va a ser en la siguiente tutoría y ustedes pues no van a tener que entregar infografía ni presentación, ¿verdad? Van a descansar, digámoslo así, sino que va a ser hasta la unidad 3 que ustedes van a presentar. Ahí nos hablaba, ¿verdad? Nos daba las generalidades del conductismo y nos mencionaba John Watson, que nació en 1878 y falleció en 1958. Uno de los psicólogos más importantes del siglo XX, que fundó la Escuela Psicológica del conductista que la inauguró en 1913 y ahí nos dice, ¿verdad?, con qué artículo. Y también fue conocido por el experimento que hizo con un niño de 8 meses llamado Albert. No sé si ustedes han leído sobre ese experimento. Todavía no.
Todavía no. Eso no, pero Ah, sí, pero realmente la forma en que se basaron ya viene prácticamente del aprendizaje, pero de la conducta. ¿qué ha leído sobre Watson? Un poquito, nada, mucho. No han leído. Bueno, acá él hizo un experimento donde se propuso, se los he colocado acá, pero más adelante vamos a hablar sobre este experimento, porque este experimento era de demostrar sobre los temores infantiles y también otras reacciones emocionales que se puedan tener, ¿verdad? Que no son innatas. Watson y Reynolds, pues ellos presentaron una rata al niño de 9 meses. En algunos dicen que en algunas teorías dice 8, en otros dicen 9, pero por ahí estaba el rango de edad que él asociaba a los ruidos, ¿verdad? Les asociaban ruidos y utilizaron la rata. Entonces ahí vieron las reacciones del niño, que ahí lo que le ocasionó fue miedo con respecto al estímulo de cuando les faltaron la rata. Pero ahorita solo lo vamos a mencionar. Y en sí, ¿verdad? Antes de explicar el experimento, tiene ciertos antecedentes. ¿Por qué a Watson lo llevaron a hacerlo? Entonces, él conocía los trabajos que hacía Pavlov, era un fisiólogo ruso, ¿verdad? Quien había ganado el premio Nobel de Fisiología, estudiando sobre el sistema digestivo. Entonces, Pavlov, ¿qué había hecho? Él había experimentado con perros, y mientras hacía estos experimentos, él había descubierto que algo interesante para la psicología, porque él les daba comida a los perros y con mostrarles la comida se les empezaba a llenar de saliva el hocico, ¿verdad? Entonces, él se preguntaba si eso lo podía inducir también a conductas sin necesidad de presentarle el alimento, y se le ocurrió utilizar una campana. Cuando les enseñaba la comida, les sonaba la campana para ir asociando, ¿verdad? El estímulo en estos animalitos. Entonces, luego que hizo este experimento, después, ¿verdad? No les mostraba la comida, no que solo les sonaba la campana. Y el perro pues ya estaba, siempre tenía la misma reacción, porque él asociaba, el ruido de la campana lo asociaba con la comida que él le mostraba. Entonces, él siempre se le llenaba el hocico de saliva solo con el sonido de la campana. Ya no era necesario mostrarle la comida que les daban. Y por eso mismo, bueno, acá nos dice que en esa época se experimentó también el auge, ¿verdad?, de practicar el método científico, y pues se fue dando el desarrollo de la ciencia con los fenómenos que también podía ser sometido directamente con una observación objetiva y también la experimentación, ¿verdad? Y esas eran características de las ciencias naturales. Entonces, referido al experimento, vamos a ver. Ya les voy a mencionar. ¿Y qué más leyeron del conductismo? ¿Me están escuchando? Hola, hola. Sí, licenciada, le escucho. Y un comentario acerca del animalito, el asocio, ¿verdad? Pasa igual que nosotros acá en El Salvador, ¿verdad? Con las Sí, gallinas diga. y los gatitos para llamarlos, ¿verdad? Ajá. Y darles de comer. Se me vino a la mente el ejemplo científico con el perrito asociándose a la comida, el objeto de llamarlos. Ah, sí. Así es, cierto. Eh,
Yolanda dice que sí escucha. Gracias, Yolanda, por confirmarnos. Hay varias cosas que nosotros las entendemos, ¿verdad? También por asociación, hasta con los conceptos, teorías, comida, que más adelante va a ir entendiendo eso. No han terminado la tarea, ¿no? Porque ahí se van a ir dando cuenta todavía de más información. Y referido pues al experimento, al final Pablo consiguió, ¿verdad?, que los perros empezaran a salivar con solo oír la campana. Entonces ellos asociaron el sonido de este instrumento con la comida, y así podemos hacer diferentes asociaciones. Incluso hay varios que así es como aprenden más rápido con lo que son, no solo con teorías, hasta con cosas prácticas, y lo relacionan, hasta las habilidades se desarrollan mejor. Watson, pues él era un positivista radical, ¿verdad? Y él consideraba pues que la conducta humana solo podía estar estudiada basada en comportamientos que nosotros aprendíamos, que todo era aprendido. Y él no compartía aquellas doctrinas que hablaban sobre rasgos heredados, ¿verdad? E instintos animales que pueden decir que se tienen también en los seres humanos. Y hay algunas reacciones que sí son innatas, pero él pues no compartía esa teoría. Y pues él pensaba que el comportamiento iba dependiendo de las experiencias que cada persona tenía, y no se queda descartado, ¿verdad? Nosotros también con cada experiencia pues vamos aprendiendo nuevas cosas. Y para él la mente humana era como un lienzo en blanco, donde él podía hacer sus experimentos. Entonces, como estaba sujeto solo a lo experimental, fue de que se unió con Rosalie Reiner, ¿verdad?, que era un investigador en Baltimore, que llevaba varios años trabajando pues en esa institución. Y su experimento siguió con lo que estábamos hablando del bebé, que tenía muy poca edad para que ya estuvieran haciendo experimentos con él. Y para Watson, pues él era el sujeto perfecto para experimentar. Entonces, él tenía la intención de introducirle al niño una respuesta fóbica, ¿verdad?, por medio de un estímulo. Y esto le iba a condicionar al niño, pues, que la reacción fuera que tuviera miedo. Y después esas respuestas, Watson las iba a trasladar a estímulos con características similares, ¿verdad?, que nos condicionen a nosotros los seres humanos. Entonces, cuando ya había encontrado con quién experimentar, él empezó a armar pues objetivos, marcos teóricos, ya con líneas de investigación. Ya tenía con quién iba a hacer el experimento. Pues el caso de este bebé es que había una de las mamás, ¿verdad? Les llamaban las nodrizas, en ese lugar. Pues ella llevaba a su hijo recién nacido, y el niño estaba descuidado. Mientras la mamá trabajaba, el niño estaba descuidado. Entonces, en sí el niño no había recibido estimulación emocional, y la madre decía que apenas se había llorado, ¿verdad?, desde cuando había nacido. Entonces, luego el niño no tenía muchas reacciones respecto a los estímulos, pero porque tampoco era estimulado. Básicamente, si ustedes se ponen a leer, el niño pues estaba como abandonado prácticamente. Entonces, en la primera sesión, pues el niño fue expuesto a varios estímulos, a ver si él les tenía miedo, ¿verdad?, lo que le estaban presentando. Primeramente lo expusieron a una fogata, a otros animales, y el niño no mostró miedo. Pero cuando Watson también golpeó una barra metálica, el niño sí lloró. Y ya ahí el niño iba respondiendo a los estímulos que Watson estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, los ruidos bruscos al niño le provocaban miedo. Después, también, con respecto al miedo, fue que le introdujeron una rata blanca de laboratorio, y pues el bebé al comienzo se dice, ¿verdad?, donde están la información de este experimento, que el niño sintió curiosidad y la quiso tocar, la quiso alcanzar,
pero luego empezó a cambiar su comportamiento cuando sonó la barra metálica a la vez que le presentaba la rata. Entonces, ¿verdad? Como lo habían hecho ya con los perros, que sonaba la campana y ellos reconocían la comida, al sonar la barra y ver la rata, pues el niño empezó a llorar y se alteró y se tiró hacia atrás cuando estaban haciendo el experimento. Entonces, luego le enseñaron primero la rata y después volvieron a sonar la barra y el niño, pues, que no había tenido miedo a la rata, pues volvió a llorar a oír el ruido. Entonces, pero lo que estaban comprobando ellos es que estaban logrando cumplir un primer condicionante, haciendo que este niño pues le tuviera miedo al animalito, pero no era tanto que le tuviera miedo al animal, sino al sonido fuerte que ellos estaban haciendo. Pero él lo relacionó con el ruido y a quien le tuvo temor fue a la rata, ¿verdad? Eso también va a depender del ambiente que nos desarrollemos, así vamos a ir asociando las cosas. Entonces, eso fueron varios intentos. Finalmente, en el octavo fue donde se presentó la rata sin ruido y el niño, a diferencia de cómo se había comportado en las primeras sesiones, tenía miedo, lloraba y no quería tocar la rata. Y si se dan cuenta, ya no había sonido, pero él ya lo había asociado. Solo con ver la rata luego ya le daba miedo. Entonces, lo que ellos comprobaron, ¿verdad? Era la última prueba, que ya cuando el niño tenía 1 año, le presentaron un estímulo más fuerte, una máscara de Santa Claus. Entonces, al ver la careta de Santa Claus, también se puso a llorar y le quería pegar a la máscara cuando el niño la vio. Y cuando se vio, ¿verdad? Porque le obligaron a que la tocara, empezó a llorar más fuerte de lo que lloraba con lo que le presentaban con la rata. ¿Y qué pasó con este niño? Pues se supone que en la última fase le iban. No se escucha. Quitar los miedos, ¿verdad? Lo que le habían, que también estaba retiendo. Hola, hola. Hola, hola. Todo claro. Se le oye entrecortado, licenciada. Hola, hola. Todavía se había entrecortado. Ahora ya no. Mira, y no sé si es porque ha habido luz que la señal también está un poco débil, pero
Ahorita se me acaba de dar falla, pero se escucha bien. ¿Hasta qué parte escucharon de lo que estaba mencionando? Hola, hola. Hola, creo que se había quedado en la parte del ambiente donde se desarrollaban, lo de los ruidos Ok. del niño. Cuando les estaba mencionando que de las últimas fases, no escucharon con Es el niño correcto, hasta ahí esa palabra con fue algo. la última fase. Ok. Sí, es que supuestamente le quería decir porque me lo habían indicado. Entonces, No se escucha, licenciada. hola, hola. Ahorita nada. Ahorita sí. Vamos a probar. Si no es una cosa, es otra. Bueno, como les decía, ¿verdad? Era la última fase y ellos al final pues cancelaron el experimento. Si no se escucha y me escriben un mensajito. El problema fue que la fase, ¿verdad? De que el niño pues si le pasara eso de los miedos nunca llegó. Ya no pudieron revertir eso, el niño quedó con eso de que a las ratas siempre pues les iba a tener miedo. Ya el niño lo adoptó una nueva familia y se lo llevaron a otra ciudad porque al final el experimento fue cancelado porque se había mostrado una controversia con la ética del mismo, porque el niño estaba demasiado pequeño como para que estuvieran haciendo ese tipo de experimentos con él. Y además Watson y Rainer también fueron despedidos en el momento que descubrieron que tenían una relación sentimental, ¿verdad? Que era algo prohibido entre compañeros. Entonces, se dicen las informaciones que hay que se le perdió el rastro a Albert, que fue el niño, ¿verdad? Y pues no se le pudo quitar esos miedos. Y hasta entrados de los años 2000 ya se tuvo un poquito de noticias de él y fueron averiguando también el experimento. Y pues el niño siguió padeciendo esas fobias en la vida adulta después de que estuvieron experimentando con él. Y se dice que una de las líneas más fiables, un poco recientes del año 2014, que Ruth y Nancy, ¿verdad? Ellos repasaron la documentación y concluyeron pues que el niño, la madre biológica de este niño había trabajado en un orfanato en donde Watson y Rainer, que eran los que estaban experimentando con él, allí fue donde consiguieron al niño. Entonces, el niño falleció en el 2007 y pues ya no se podía asegurar bien qué era lo que le había pasado, pero aseguraban que siempre le tenía fobia, especialmente a los perros y a otros animales que él asociaba que tenían, porque eran peludos. El niño siempre les tuvo miedo hasta en su adultez. Entonces, también fue considerado, ¿verdad?, de que al final, pues él vivió con esos traumas, digamos, que al final se ocasionaron traumas
y falleció de hidrocefalia. No tan mayor que sería, ¿verdad? Entonces, creyendo, ¿verdad? En teoría, Watson explicó sus resultados creyendo que él había experimentado con un niño sano, pero en realidad tenía hidrocefalia. Y entonces le implicaba problemas neurológicos, ¿verdad? Y por eso es que el niño no tenía falta de emocionalidad. Y la investigación al final, pues, quedó en duda, ¿verdad? Porque el niño no estaba completamente sano. Ya con una persona completamente sana, pues lo que tuviera otras reacciones, ¿verdad? No sé qué comentarios tienen respecto a este experimento. La verdad que está bien bonito y hay más experimentos que se pueden leer. Licenciada, entonces Hola. si digamos en el caso que hubiesen sido, por decir algo, 3 niños, como de nacimiento no se sabía en esa época, ¿verdad? Si venían sanos o no, ¿verdad? Quizás si hubieran habido más niños, hubieran arrojado otros resultados esas investigaciones, me imagino, Así ¿verdad? es. Sí, hubieran sido diferentes porque el niño ya padecía hidrocefalia, por eso es que la mamá en la información que dio decía que el niño solo había llorado y que había manifestado un poco de ira en los días que había, cuando nació y en los primeros días. Pero luego el niño no emocionalmente pues no tenía reacciones más bien. O Y se sea que suponía que, también que parece que estaba sano, pero... le Ajá. causaron un trauma entonces al niño, digamos, no se sabe si le causaron un trauma o era de instinto eso también, ¿verdad? Bueno, Sí, muchas causas. tenía que, ya lo traía también, ya por parte de la enfermedad él iba a tener reacciones similares y ya con el condicionamiento que ellos le dieron, pues al final puede ser que termine en trauma, por eso porque él al final asoció que todo los animales que tenían pelos, a todos les tenía miedo, ya no era solo a la rata. Pero como él ha de haber asociado que la imagen que tenía de la rata y el sonido que no le gustaba, entonces él lo asoció con los demás animales también. Los demás escuchan cortado, dice Yolanda que escucha cortado. Licenciada, por un momento se fue su audio, pero luego, bueno, se volvió a retomar, ¿verdad? La señal, pero en Hola, algunas hola. veces como que soy entrecortado. ¿Me escucha, licenciada? Hola. ¿Ahorita? Ahorita se escucha. Bueno, sí, una. Se oye Hola, hola. entrecortado. Ok, aquí no me aparece nada, que me esté fallando nada, pero voy a cortar y voy a volver a entrar. Hola, hola. ¿Me escuchan bien? Hola, hola. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien por ahorita. Sí, porque a mí no me parece que me esté fallando nada, pero si se oye así no van a entender si se oye entrecortado. Vamos a ver. Ahí nos hablaba bastante del condicionamiento en el primer documento, ¿verdad? Que ustedes hicieron la infografía. También nos mencionaba que pues, los conocimientos de cada persona son el resultado, ¿verdad? De varias asociaciones entre estímulos que nos da en el ambiente que nos desarrollamos, así nosotros también reaccionamos, ¿verdad? Así puede ser un problema que tengamos, pues
dependiendo también cómo nos hayamos crecido, cómo nos hayan enseñado, nosotros vamos a saber qué hacer frente a un problema que se nos presente en la vida. Hola de nuevo. Hoy sí me sacó de un solo, no sé qué pasó. Se le escucha bien. Se me escucha. Me sacó de la videollamada de un solo. No sé si es la aplicación o es la máquina, ya no sé qué está. Aquel eran los audífonos, ahora es otra cosa. Les estaba diciendo, ¿verdad? Que, bueno, si necesitamos hacer un repaso, yo creo que lo vamos a hacer, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante. Que también, ¿verdad? En cuanto a la misma parte, ahí había un reforzamiento positivo, uno negativo y también podía darse un castigo. Eran unos ejemplos, ¿verdad? Que se nos mencionaba ahí en el documento. Nos decía, ¿verdad? Por ejemplo, si la conducta de un estudiante plantea una buena pregunta, la consecuencia, pues el maestro lo elogia, ¿verdad? Al estudiante. Y la conducta futura, pues el estudiante va a plantear más buenas preguntas, porque si lo están chuleando por lo que hizo, claramente que también se va a motivar a hacerlo mejor y luego va a tener hasta mejores preguntas. Pero si es negativo, que el estudiante no entregó la tarea a tiempo o que no contestó bien, pues la consecuencia, el docente dice deja de criticar al estudiante. ¿No se escucha? Sí, se oye. Solo una consulta, licenciada. Dígame. ¿Ahorita está presentando alguna diapositiva o no? Pregunto. No, no, ahorita Ah, no. no. Ya les Perfecto, voy sí. sí, ya les voy a presentar la otra. Vaya. Ajá. Sí, bueno. Primero Dios que sí voy a poder. En cuanto a eso, ¿verdad? Estaba dando los ejemplos de siempre con lo conductista. Eh, si es negativo, nos dice, ¿verdad? Que si entrega la tarea a tiempo, pues tampoco, si ustedes la entregan a tiempo, digámoslo así, pues yo no les voy a estar diciendo algún comentario negativo y luego ustedes pues van a entregar todas las tareas a tiempo, a lo mejor hasta los puedo felicitar por los buenos trabajos que entregan, entonces, ¿verdad? Y todos vamos a estar en un equilibrio.
Pero cuando ya hay castigo, el estudiante interrumpe al docente, el docente lo sanciona, puede ser verbalmente. Antes, ¿verdad? Se castigaban físicamente también en las escuelas. Ahora pues ya están las leyes que protegen de que eso no se puede hacer. Y luego, pues, antes si el docente lo castigaba, pues el alumno no podía opinar, después no podía opinar, no podía dar su análisis, no podía... Es más, algunos ni siquiera se atrevían a preguntar porque no sabían qué les iba a responder el maestro o si los iba a castigar solo por preguntar. Vamos a ver, ahorita les voy a presentar. Esto es referido a la cognición, ya vamos a ver. Aquí tenemos, esta era la otra. Me avisan si les aparece. Sí, licenciado. Vaya, también tenemos, ¿verdad? Esto es bastante interesante, lo que es la neurociencia. No aparece ahí en la unidad de estos documentos, pero no sé si nos vamos a tener en las otras unidades, pero igual se los voy a ir mencionando desde ya. Porque yo di esta materia el año pasado y han cambiado bastantes contenidos y algunos son, bueno, son bastante interesantes que lo sepan, ¿verdad? Ustedes como estudiantes, pero algunos se han quitado, se han cambiado. Y me parece que algunos era importante que lo dejaran. Por ejemplo, acá el papel que desempeña el cerebro en el aprendizaje y en la conducta no es algo nuevo, pero es importante, ¿verdad? Y la neurociencia, pues, es el estudio de la estructura, función, desarrollo, farmacología, esa parte, y patología también del sistema nervioso, ¿verdad? Es cómo nuestro cerebro funciona, ¿verdad? Que tenemos todo el sistema nervioso conformado por el cerebro, los nervios y la médula espinal. Si ven, si nos fallan los nervios, ya no nos va a funcionar bien el cerebro. Y a veces es por eso que con algo que ande mal en nuestro sistema, pues hasta se nos bloquea la mente y así tenemos esta organización. El sistema nervioso central, ¿verdad? Que es el que conforma el cerebro y la médula espinal, como pueden ver en la imagen de la izquierda. Esa es cómo está formado, entonces, que controla la conducta voluntaria. Por ejemplo, el pensamiento y el comportamiento. A través de este sistema, como cuando les decía, ¿verdad? Si tenemos un problema y cómo reaccionamos frente a ellos, este sistema es el que lo controla. Depende si tenemos miedo, si es felicidad, si es tristeza. Así son las reacciones, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, si, si alguien me asusta de repente, a veces tengo la reacción de decir malas palabras. O si tienen cosquillas, ¿verdad? Que también es parte de los nervios, y llega y alguien les toca las costillas, pues, ¿ustedes qué reacciones tienen si alguien llega y les toca las costillas, si les llega de espalda y les toca las costillas? ¿O no Como tienen ninguna un reacción? cosquilleo o defensa. Eso, No defensa. tiende a hacer esa, a asustarlo, de repente, pero a veces el cuerpo reacciona, el mismo cerebro le da la reacción y da a pegarle a alguien o a la persona. Así que por eso está bromeando. Exacto, eso tengo yo. Bueno, antes tenía eso. Una vez, pues me pasó eso de que alguien me tocó así de espalda, me hizo como cosquillas en las costillas. Yo no sentía que ahora solté el brazo y le di un codazo. Y así, pues algunos solo pegan un grito, ¿verdad? Y cada quien tiene su reacción. Y como dice, sí es mejor que no lo anden tocando a uno. Hay otros que si los asustan, lo que tienen en la mano, eso les tiran. Hubo una compañera que una vez tenía el lápiz y el lápiz le dejó ir en el brazo al compañero, pero son reacciones que cada quien tenemos, ¿verdad? Dependiendo del estímulo que tengamos en nuestro ambiente.
Y también tenemos el sistema nervioso autónomo, que regula las actividades involuntarias, como la digestión, la respiración y la circulación de la sangre. Y estos sistemas van de la mano, ¿verdad? No es que sean independientes, es decir, que uno no funciona si no es el otro. Y aquí nos da un ejemplo, porque las personas pueden aprender a controlar su Licenciada. frecuencia. ¿Sí? Entonces aquí también tiene que ver lo que es la adrenalina también. Sí, también. Así es. El sistema nervioso central es que controla eso. Y acá el autónomo pues ya va, ¿verdad? Que les decía, la respiración, la circulación. Y nosotros pues podemos aprender a controlar la frecuencia cardíaca. Y significa, ¿verdad?, que se está manejando de manera voluntaria una actividad involuntaria. Es decir, nosotros aprendemos a conocer nuestro cuerpo. Sabemos que si vamos a dar una caminata, que vamos a ir, por ejemplo, acá, que no hay transporte y a veces toca que caminar 5 kilómetros para agarrar el bus. Si usted sale a las 3 de la mañana, no va a empezar a salir de la casa corriendo, ¿verdad? Porque no, se puede cansar, se le puede bajar la presión y se puede hasta desmayar. Entonces, es voluntario, pues, ir respirando, ¿verdad? Ya tenemos eso, ya está, ya es innato, ya está programado, por decirlo así, pero nosotros tenemos que controlar. Si vamos a caminar 5 kilómetros, no lo vamos a empezar a la carrera de una vez, ¿verdad? Más si son solo cuestas, dependiendo del camino, usted va a controlar si se va a ir a paso ligero, a paso pues un poco lento, dependiendo, usted conoce su cuerpo y su fuerza física también, así va a ir controlando eso. Si uno se va despacio, pues la respiración va controlada. Si usted va muy rápido, se empieza a acelerar. ¿Verdad? Y dependiendo también cómo estamos de masa corporal, flacos o un poquito gorditos, si tenemos mucha grasa, grasa mala y todo eso nos afecta porque ya no podemos controlar bien la presión, se nos puede bajar el azúcar y varias cosas que nos pueden dar. Entonces, eso tiene que ver de controlar algo voluntario, volverlo voluntario siendo involuntario, ¿verdad? Y la principal función es transmitir señales desde, nos dice, y hacia el cerebro, es decir, que el sistema nervioso autónomo también es el mensajero central entre el cerebro y el resto del cuerpo, ¿verdad? Ahí como está la imagen, pues si ven es el control de todo, ¿verdad? Los riñones, el corazón, el páncreas, los pulmones, es todo nuestro sistema, cómo funcionamos. Solo que el sistema nervioso es directamente el pensamiento y el comportamiento, todo lo demás ya va en el autónomo. Sí se comprende, ¿verdad? ¿Cómo está esta organización? ¿Sí me están escuchando? Sí, le escucho. Está enlazado del sistema. Ok, vaya. Luego tenemos las neuronas, ¿verdad? Ya tenemos varias quemadas a esta edad de la vida, pero el cerebro y la médula espinal contiene alrededor de 1.000 millones de neuronas, que son las que envían y reciben información, ¿verdad? A lo largo de los músculos y los órganos. Y entonces, ¿verdad? En el sistema nervioso central es donde están localizadas la mayoría de neuronas. Y eh, que se difieren de otras células corporales, por ejemplo, dice las de la piel o las de la sangre. Eh, ahí tenemos una imagen de cómo están las neuronas. En la parte de arriba hay varias neuronas, ¿verdad? Abajo está la estructura de una que tiene núcleo, neurofibrillas, un cuerpo neuronal, el axón. Ahí, para estudiarlo más a profundidad, ya tendríamos que enfocarnos solo en esa parte, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de una manera general. Entonces, por aquí también tenemos, esto siempre es de las neuronas, que están las células gliales. Y también están en el sistema nervioso central, ¿verdad?
estas van de la mano con las neuronas, entonces, pero son más numerosas que las neuronas. ¿Y cuántas neuronas dice que tenemos? 100.000 millones de neuronas. Y de estas otras células son más que las neuronas, entonces estas son, ¿verdad? Las que son el soporte, que ayudan a que nosotros podamos tener todas las conexiones neuronales, con todas las informaciones que nos entran en nuestro sistema y que nosotros también enviamos a los demás, porque todos los días aprendemos algo, ¿verdad? Y luego viene y se da la sinapsis, que es como las neuronas pues se organizan, ¿verdad? Y ahí se organizan con los cuerpos celulares, que son los axones y las dendritas. Entonces, ¿qué dice? Nos dice que una dendrita pues es la prolongación de tejido que recibe información de otras células. Imagínense qué complejo es para poder hacer que nos llegue una información, poder procesarla y luego poder aplicarla, ¿verdad? Porque eso es lo importante de ir conociendo algo nuevo o ir fortaleciendo algo que ya conocemos. Es un proceso complejo el que realizan todas estas células y las neuronas. Ahí están las dendritas, que en la neurona se hace la sinapsis, ahí pueden observar dónde está. Si ustedes pueden asociar, es como que si los cablecitos hicieran un choque, ¿verdad? Y en ese choque, ahí donde está lo amarillo, ahí donde se hace la organización de la información. Cuando se da ese choque ahí, se organiza la información y usted ya la pudo asimilar y acomodar en su cerebro. Y luego también, ¿verdad? Referido a esto, estábamos mencionando los axones, pues un axón es una trama larga de tejido que es que por medio de ese tejido que observan ahí, podríamos decir, ¿verdad? Es como un cablecito, es quien envía los mensajes. Si ven, es todo un proceso por donde entra el mensaje, donde se conecta y lo va enviando. Entonces, la vaina de mielina es la que rodea el axón y es la que facilita pues el viaje de las señales. Cuando nos asustamos, son señales, ¿verdad? El miedo. Nosotros reaccionamos y nos da miedo. Y en el mismo miedo algunos gritan, otros lloran, otros se quedan mudos, ni siquiera pueden decir nada. Cada quien tiene su reacción. Entonces, eh, por acá es donde viajan esas señales. Y luego viene la estructura del cerebro. El cerebro de un ser humano adulto, pues dice que aproximadamente pesa 3 libras y puede tener el tamaño de un melón o de una toronja grande, para que ustedes se hagan la idea, ¿verdad? Y Tolson nos dice pues que la cobertura externa presenta una serie de pliegues y una apariencia arrugada y pueden observar cómo es la forma de un cerebro. Y también puede ser, ¿verdad? Como la de un coliflor, nos dice ahí. 78% se compone de agua y el resto es de grasas y proteínas. La textura suele ser suave, pues nunca he tocado uno, ¿verdad? Tampoco lo quiero tocar. Ahí pueden observar ustedes cómo se ve la textura, ¿verdad? Sí se ve como similar también a la forma de los intestinos. Y por ahí tenemos la corteza cerebral, siempre dentro del cerebro. El cerebro está cubierto por esta corteza, la cual también es una capa muy delgada y pues es similar, dice, al grosor de la cáscara de una naranja. Ustedes vayan asociando y por ahí mismo están practicando y haciendo las conexiones, ¿verdad? Conexiones neuronales, porque ustedes imagínense qué grosor tiene una cáscara de la naranja, si es la capa que tenemos encima del cerebro, está cubierto por esta capa. Y luego tenemos la corteza cerebral, y la cual tiene 2 hemisferios. De esto sí han escuchado, me imagino, un poco más de información. Y pues cada uno tiene los lóbulos, el occipital, el parietal, el temporal y el frontal. La corteza es el área central involucrada en el aprendizaje y la memoria y el procesamiento de la información sensorial. Eh, Cuando hablo de la información sensorial, ¿de qué nos estará hablando? De los sentidos, Sí. ¿Qué más puede decirnos de eso?
¿Qué sentimos? Por Si están conscientes. ejemplo, el frío, el frío, el Sí, calor, bueno, el olfato, los olores, ¿verdad? Que también, por sí. ejemplo, un perfume nos puede recordar a alguien, que la comida, eh, la vista, ¿verdad? Que, bueno, los sentidos en general, licenciada. Así es, correcto. Por ejemplo, si es a mediodía y usted anda anda mucha hambre y le llega un olor a comida, ¿qué siente? ¿Más hambre o ganas de ir a comer? No sienten nada. Se despierta el apetito. Sí, ¿verdad? Más ruman las tripitas cuando se llega el olor a comida, ¿verdad? Eh, Ahí tenemos los 4 lóbulos, ¿verdad? Cada uno tiene su función. No sé si alguno sabe qué funciones tienen. ¿No saben? Por acá tenemos, bueno, vamos a mencionar eso primero. En sí, el lóbulo frontal, ¿qué es lo que controla? El frontal pues controla el razonamiento, los movimientos, las emociones. Cuando usted pone atención está controlado por el lóbulo frontal, es decir, por donde está su frente, ¿verdad? También el lenguaje es controlado por este lóbulo. El lóbulo parietal, el tacto, es el que controla el tacto, el gusto, olfato, presión, la temperatura, el frío y el calor, lo controla el lóbulo parietal. El temporal, pues ya es referido a la memoria, a la audición. Si ven, los sentidos no están controlados por un solo lóbulo, sino que están repartidos, ¿verdad? El temporal tiene la audición, el occipital es la visión. El occipital sí está enfocado en lo que usted puede hacer con su vista. Y el parietal tiene el tacto y el gusto y el olfato. Ahí en esos 3 están repartidos nuestros sentidos. ¿En cuál dijimos que estaba la visión? En el occipital, ¿verdad? En el parietal, el tacto, el gusto y el olfato. Y en el temporal está la audición, para que no se les vaya a olvidar. Pues cada uno, ¿verdad? Ahí tiene su función. Entonces, por ejemplo, en el temporal que nos dice, ¿verdad? De la audición también implica de que nosotros recordemos las palabras o nombres de objetos, nombres de personas. Lo que estaba diciendo el compañero de que un perfume le puede recordar a una persona, también lo hace el óvulo temporal, ¿verdad? Porque es el que está almacenando los recuerdos, porque hay ciertos recuerdos que se quedan ahí guardaditos, ¿verdad? También tenemos en la otra diapositiva, vamos a ver, el tallo cerebral, el óvulo temporal. Cada uno también tiene sus funciones, ¿verdad? Somos seres complejos, tenemos tantas cosas. Si el óvulo temporal es bastante importante, ¿verdad? Y eso está en la corteza del cerebro. Y la función, pues, del óvulo temporal también nos ayuda a que el sistema nervioso central nos funcione de manera correcta, que pueda integrar toda la información sensorial que le pueda llegar, ¿verdad? Esto a través de los estímulos que nosotros tengamos, pues, en, en nuestro medio que nos desenvolvemos, con la familia, en el trabajo, con los amigos también. Cada quien tiene su manera de comportarse. Y también tenemos, ¿verdad? El tálamo, en la siguiente imagen que está ahí. También esta estructura está dentro del cerebro. Si ven ahí, ya está dentro, no, la corteza ya está encima, luego el cerebro, ya el tálamo está dentro, el azulito que está ahí remarcado en la imagen. Pues tiene conexiones de nervio también. Y lo que hace el tálamo, ¿saben qué es? ¿Saben qué es lo que hace el tálamo?
No. Hola, hola. No, es lo que estaba diciendo la compañera, que es como que nos hace reaccionar, ¿verdad? Nos da señales. ¿Vale? La función del tálamo es como el motor, las señales sensoriales y se las manda a la corteza cerebral. ¿Y saben qué más hace el tálamo? Es quien nos regula el sueño, también eso le llamamos el sistema de vigilancia y vela también, porque de que nosotros estemos atentos. Si, por ejemplo, si quieren cruzar la calle, pues nosotros ya sabemos, ¿verdad? Que si viene un carro no nos vamos a poner enfrente que nos pase llevando. O a veces tenemos eso de los reflejos, que puede ser que, digámoslo así, no siempre lo vamos a ver, pero que alguien tire una piedra y escuchamos el sonido o con un silbido que se acerque a nuestros oídos, a veces nos apartamos y aunque no venga para nosotros, pero por el sonido nosotros reaccionamos. El tálamo es el que nos está alertando con eso. Y todas las, por ejemplo, si usted se quema, ¿quién mandó la señal de dolor? ¿Quién sería? El tálamo, ¿verdad? El tálamo. Así es. Cuando nos quemamos, pues, por nuestras conexiones nerviosas es que sentimos, ¿verdad? Que pues el dolor llegó y nosotros decimos, ay, o si nos tropezamos, si dejamos trabado el dedo chiquito en una mesa, ¿qué dicen ustedes? ¿No reniegan cuando se golpean? Sí, licenciado. Así todo, ¿verdad? Yo creo que no hay nadie que nos vaya a decir algo cuando se pega un tropezón. Va, el tálamo es quien nos avisa de esas cuestiones. También tenemos la corteza cerebral, nos dice ahí, ¿verdad? La mencionábamos, ¿verdad? Que era la que cubría la superficie. El hipotálamo, tenemos la amígdala y el hipocampo. Vamos a ver, referido a la amígdala, que forma parte del sistema también, ¿verdad? ¿Sabe qué procesa? La amígdala procesa todo el procesamiento y el almacenamiento de reacciones emocionales, es decir, ¿verdad? La supervivencia de cada persona, eso lo va controlando la amígdala, es decir, que ella es la que directamente es la encargada de recibir las señales de peligro y que nos dan lo que les estaba mencionando, pero todo va enlazado, ¿verdad? El tálamo es el que controla de que esas conexiones nos lleguen y nosotros reaccionemos. Pero la amígdala de mano con el tálamo controla eso de que les estaba mencionando que tenemos las reacciones, ¿verdad? Son reacciones de autoprotección cuando sentimos peligro, si escuchamos el sonido de algo que viene hacia nosotros, la amígdala es la que se activa, por decirlo así, ¿verdad? Y tiene varias funciones, pues ahí va también relacionado con los lóbulos que ya mencionamos y en sí esto se ha basado en estudiar lo han relacionado directamente con el miedo, ¿verdad? Porque hay varias reacciones, perdón, varios condicionamientos que nos pueden provocar reacciones de miedo. No solo una cosa, no todos le tenemos miedo a lo mismo, ¿verdad? A las mismas situaciones. Entonces, la amígdala está encargada, pues, de modular eso, de darnos ese como aviso, ¿verdad? Si estamos en peligro o no estamos en peligro. A veces no lo estamos, pero nos alerta. Entonces, ya estamos, pues, ahí en acción y nos protegemos, ¿verdad? Y nos menciona también el hipotálamo. El hipotálamo también, ¿verdad? Es que está en la zona del cerebro y produce las hormonas que nos controlan lo siguiente. Directamente él controla, ya lo mencionamos antes, ¿verdad? Bueno, nos controla el hambre, los estados de ánimo, el sueño, la sed, la frecuencia cardíaca también nos puede controlar y otras funciones que tiene. Ustedes pueden buscar ahí después qué más funciones tiene. Y también hay una enfermedad, ¿verdad? Hipotalámica, sí, hipotalámica se llama, hay una enfermedad, ya que como el hipotálamo, ¿verdad? Controla muchas funciones, pues
Hay una enfermedad que da también que se daña el hipotálamo y que si el hipotálamo está dañado, nos puede dar aumento del apetito y aumento de peso rápido. Si usted se conoce de una manera y tenía ya, ¿verdad?, que tanto se comía y de repente usted siente que todo se le está alterando, que la temperatura corporal también, que siente mucha sed, puede ser también que tenga diabetes, pero es porque también el hipotálamo no está funcionando bien y que su corazón empieza a latir más lento, es que nuestro hipotálamo no está dando la función que debe de tener, ¿verdad? Y recordemos que para que esto funcione bien, nosotros también tenemos que tomar mucha agua, comer a la hora. Ustedes que están estudiando, trabajando y algunos tienen familia, tienen que tomar vitaminas también. Si les pueden sacar unos 15 o 20 minutos para hacer ejercicio en la semana, unas 3 veces a la semana, también háganlo, porque así nuestro organismo está más equilibrado. Y así también podemos controlar un poquito el estrés, ¿verdad? Y además de que nuestros tendones también están ejercitando, se están estirando, no van a sufrir calambres tampoco, porque de pasar solo en la misma rutina, pues nuestro cuerpo también empieza a hablarnos, ¿verdad? Con enfermedades se empieza a manifestar si nosotros nos descuidamos. Y el hipocampo, que está también acá mismo, esta área pues está relacionada siempre con la corteza, siempre referido a lo mismo, y está ubicado en el lóbulo temporal, en el interior del lóbulo, ¿verdad? Y pues acá lo que tiene acá es la memoria episódica y también la memoria espacial. Eso es lo del hipocampo. La episódica es la memoria a corto plazo que nosotros conocemos, ¿verdad? Y la memoria a largo plazo. Hay cosas que se nos olvidan rápido, pero hay cosas que las guardamos, ¿verdad? En nuestra memoria. Y tenemos el cuerpo calloso. A lo largo de todo el cerebro está el encéfalo. Ahí pues está señalado el cuerpo calloso y tiene una banda de fibras, nos dice, y se divide en dos mitades, que ahí nos dice el hemisferio, tenemos el derecho y el izquierdo, ¿verdad? Entonces, eso es que conecta para que se pueda dar el procesamiento neuronal. Y tenemos los hemisferios. ¿Quién me quiere leer las funciones de cada hemisferio? Por favor. Yo, el hemisferio derecho, Vaya, lea el hemisferio derecho. movimiento lado izquierdo, sentido musical, sentido espacial, sentido del arte, intuición sensorial, imaginativo y creativo. Así es. Vaya otra compañera que lea el hemisferio izquierdo. El compañero leyó al izquierdo. El izquierdo, no, el derecho leyó. ¿Verdad, compañero? Sí, el derecho. Vaya, el izquierdo nos dice, si diga, no sé si los demás le entienden, pero yo no le entiendo qué dice. No se escuchó. Hola, No se escucha. No, No se le escucha a la compañera. A la compañera. es cierto, no, no, pues sí, no es que me esté fallando a mí. Vaya, lo voy a leer yo, porque no se le entendió qué dijo, que esa era la señal. Bueno, el izquierdo, ¿verdad? Tiene movimiento del lado derecho, tenemos el lenguaje hablado, los números, el lenguaje escrito, memoria y razonamiento. Si ven, ¿verdad? Cuando yo conocí esta teoría de cómo que manejaba cada hemisferio, me ponía a escribir con, con la mano derecha y después con la izquierda, y cómo es posible que el lado contrario nos controle las manos, ¿verdad? El izquierdo el derecho y el derecho el izquierdo. Pero así funcionamos nosotros y en cada uno están repartidas las funciones. Es interesante leer todas estas teorías, fíjense, porque uno no sabe, ¿verdad? Antes no sabía, bueno, yo no sabía cómo es que, y no todos tenemos desarrollados, porque el sentido musical
es que usted pueda tocar algún instrumento, ¿verdad? También pueda cantar. Algunos no tenemos desarrollados ni para cantar ni para tocar. Algunos intentan y pues no logran, ¿verdad? Aprenderlo porque hay algunas habilidades que no todos las logramos desarrollar. No sé si alguno de ustedes toca algún instrumento, la guitarra, el piano o que cante. No, licenciada. No, ni las compañeras. ¿Alguno que le guste pintar, dibujar? Tampoco. Para las matemáticas, ¿quién es bueno? Fíjense que yo era buena en bachillerato, pero cuando llegué a la universidad, les voy a comentar un poquito. Yo entré en la licenciatura en matemática, pero yo solo pasé una materia el primer ciclo. Luego hasta mis papás me iban a sacar de la universidad porque de aquí cuesta mucho, ¿verdad? Desde Chalate y emigrar para allá a la ciudad, pues es un gasto que no se imaginan, y alquiler, comida. Y si uno no está trabajando, créanme que se sufre también, ¿no? Me imagino que algunos pues ya saben de eso. Y la verdad es que cuando yo llegué ya para la licenciatura, pues no es que sea mala para los números, pero yo no di el ancho, yo no tenía todo, no tenía conocimiento de todo lo que tenía que manejar y esa fue la desventaja y por eso yo me quedé con promedio de 5, de ahí no pasaba. Parcial 5, laboratorio 5 era lo más que sacaba y no era que no estudiara, pero no dominaba todo. Entonces, pero con la práctica hay algunas que sí se pueden fortalecer, pero como también, ¿verdad? Hay que ver otras cuestiones en la vida y yo dije, sí me gustaba, pero tenía que graduarme, no en unos 10 años, ¿verdad? Y ahí dije, yo me voy a llevar 10 años en esa carrera. Entonces luego decidí me cambié de carrera, pero es bueno fortalecer en lo que uno está, ¿verdad? Y también depende de las condiciones y de los recursos que uno disponga. Porque puede ser que a alguno le guste la música, pero si no tiene los recursos para pagarse unas clases de piano, de guitarra, pues también podemos que ver qué factores nos influyen. No solamente es que no seamos buenos a veces para alguna cosa. Y bueno, así es como el cerebro nos controla pues esta parte. Y tenemos ya el sistema, ¿verdad? De cómo se va procesando la información desde la neurociencia, ¿verdad? Con pues aprender implica que nosotros formamos, fortalecemos conexiones y redes nerviosas, ¿verdad? Que ya hablamos como, ya más o menos tienen la idea de cómo es que las neuronas, que los axones hacen su función y van conectando todo. Eh, Acá tenemos una imagen pues, de el aprendizaje es estímulo-respuesta, y ahí nos dice que se da por medio de los ganglios Licenciada, basales. Hola, una pregunta. Bueno, antes de que profundicemos más en este tema, ¿sí? volviendo a lo que acaba de hablar anteriormente, influye mucho en la estimulación temprana, por ejemplo, lo que se está dando ahora en parvularia, para que uno desarrolle más esas habilidades y que hay con las personas que son, bueno, izquierdas, ¿verdad? Para escribir. Ajá. Háblenos un poco Exacto. de eso. De la estimulación depende mucho de que nosotros hayamos desarrollado varias habilidades. Antes, como en educación parvularia, pues como está ahora, ¿verdad? Los programas, los planes y programas, ahora sí se desarrolla más. Hay muchos niños que llegan a la adolescencia que son cohibidos, ¿verdad? Están aislados. Eso hay que trabajarlo desde pequeñitos, hay que estimularlos para que ellos socialicen. Y esto puede ser porque en la casa los papás no les prestan atención. O puede ser que los papás los castiguen mucho. También haya violencia intrafamiliar. Miren, hay muchos factores que pueden influir. Entonces, esto afecta también. Esto estamos hablando, bueno, enfocándonos en emocional, de cómo nosotros también aprendemos a socializarnos.
No sé si ustedes han tenido problemas para socializar, para tener confianza de hablarle a un compañerito. Hay niños que no sienten la confianza ni de pedir un color prestado, porque no tienen aquel convencimiento, aquel valor de dirigirle la palabra a otra persona. No saben socializar, no saben relacionarse, y es por cómo vienen las bases culturales de su familia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo cuando llegué a la universidad, yo no sabía socializar, yo no me sabía relacionar con los demás. Y bueno, luego, ¿verdad? De ir estudiando y con lo que a uno le van enseñando, eso se va aprendiendo también. Pero eso sí depende de la estimulación que uno haya tenido. Y, por ejemplo, pues eh, yo tengo varios hermanos, de pequeñita, la atención ya no está enfocada igual, ¿verdad? Porque, por ejemplo, que al año nació el siguiente, al año el siguiente, y que hayan 3 niños pequeñitos en la misma casa, la atención está enfocada pues en el más chiquito. Y a los otros se van creciendo, pues, como dicen algunos, en ciertas cosas que hay que estimularles desde pequeños a la buena de Dios, ¿verdad? Hay que estimularlos también en la motricidad fina, en la motricidad gruesa, ponerlos a jugar con pelotitas de esas, no sé cómo se llama el material, pero que son blanditas, ¿verdad? Porque ellos tienen que apretar. Por eso es que hay muchos niños que llegan a parvular y no pueden agarrar la tijera, eh, y mucho menos, y les cuesta aprender, ¿verdad? A manejar. Es una herramienta como una tijera. No tienen mucha táctica como para pintar, no salirse de los círculos, porque no se les estimuló la motricidad fina. Y hay varios ejercicios, juegos también, ustedes pueden buscar ahí en Google cómo se pueden estimular la edad temprana de los niños y la motricidad fina, la gruesa, lo cognitivo también, ¿verdad? Hay diferentes juegos también para ir trabajando la memoria, para ir trabajando el razonamiento, ponerles problemas cortos, ¿verdad? Fáciles que el niño vaya resolviendo. Eh, con cajas de cartón hay varios que se pueden hacer con páginas de colores, también para que ellos vayan identificando colores, números. Se puede ir haciendo por medio de juegos, estimularlo, ¿verdad? No sé si con eso es suficiente o quiere que hablemos un poquito más de la estimulación temprana. No, licenciada, está interesante porque fíjese que le comento. Sí, Bueno, mucho antes de la pandemia, ¿verdad? Yo trabajé por 4 años, complementando con unas maestras de parvularia. Ellas tenían aquellas computadoras que se llamaban lempitas. Entonces sí. yo estuve a la par con ellas, ¿verdad? En el área de, prácticamente como un maestro de informático, a la par de ellas, ¿verdad? Entonces estimulábamos a los niños a que aprendieran a usar el touchpad. Y ellos prácticamente podían usar las computadoras haciendo dibujos. Ajá. Ujú, Entonces también. yo miraba que algunos como que tenían miedo y lo que yo les decía, ¿verdad? Que no le tuvieran miedo, que era algo, era como un juego, ¿verdad? Y ellos ya iban como tomando confianza porque muchos cuando miraban la computadora, la miraban y lloraban, pero otros no, en Se cambio como que asustaban. abrazaban rápido, exacto. Entonces me llamó la atención mucho del tema de hoy, ¿verdad? De que cómo los niños reaccionan a algunas cosas les pueden dar miedo y otros como que abrazan Sí, inmediatamente, ¿verdad? sí, Ajá. tiene mucho que ver. Sí, mire, no sé si tiene hijos, ¿verdad? Pero desde el embarazo, hay que irles leyendo cuentos, hay que ponerles música tranquilita, ¿verdad? Para ellos. Y eso les ayuda bastante también a la hora de nacer. eh, ya vienen como un poquito más activos porque la memoria siempre ya está funcionando cuando ya está formado. Ya el niño pues ya escucha, ¿verdad? Cuando empieza a dar pataditas ya se le pueden leer cuentecitos y todo eso. Y con lo que usted está mencionando ya me hizo recordar, nosotros la tesis la trabajamos con niños de 6 años, pero en algunas áreas, fíjese que nos salieron, fíjense, como que estoy hablando solo con usted, hay bastantes niños que la motricidad gruesa no la tienen desarrollada. Les cuesta dominar el peso de su cuerpo, también lo físico, no pueden dar bien un salto. Nosotros hicimos varios juegos para poder observar, ¿verdad?, cómo estaba el desarrollo. Se les ponen conos, si tienen hijos o si no tienen, pero si van a tener desde pequeños, ¿verdad? Comprarles conitos que ellos salten, con tirro se puede hacer líneas rectas, líneas en zigzag, y
que ellos caminen, para que ellos vayan aprendiendo también la lateralidad del lado derecho, del lado izquierdo, lo que está arriba, lo que está abajo. Eso está dividido en áreas, ¿verdad? Entonces, estaba el desarrollo psicomotor, también autonomía personal, ¿verdad? Lo que se estaba mencionando, que con cada cosa, pues ahí que se va trabajando cada una, cómo se va desarrollando el lenguaje, la comunicación, las habilidades que tienen para relacionarse con el entorno físico y también con el social. Así como hay niños bien curiosos, ¿verdad? Que ellos están bien desarrollados. Cualquier juego, no necesitan que la mamá los esté mandando a ver si quieren jugar o no. Ellos ya tienen, con ver algo diferente, tienen la curiosidad y por ellos mismos lo empiezan a manipular, ¿verdad? A explorar. No es necesario, no son dependientes de que todo le van a decir, pero hay otros niños que son bien diferentes, pero también depende de cómo los papás los van educando, que les van enseñando, ¿verdad? Entonces, ahí podemos utilizar diferentes juegos. Pueden ser juegos didácticos, pueden ser ejercicios directamente para psicomotricidad, que ahí se ve lo fino y se ve lo grueso, ¿verdad? También se pueden utilizar recursos musicales para poderlos estimular también. Porque si usted le pone canciones, les puede poner a bailar, ¿verdad? Y eh, ahí en esos mismos bailes ya hay canciones para ir identificando la izquierda y la derecha. También se puede utilizar de esa manera. Y bueno, sí, para hablar de la estimulación temprana hay varias cosas. Ya si empezamos a meternos en metodología, pues, y si no, en el repaso también podemos hablar un poquito de eso. Y luego tenemos el desarrollo del cerebro, que tenemos varios factores influyentes, ¿verdad? Hay diferencias individuales, factores que influyen directamente son la genética, la estimulación ambiental, básicamente lo que estábamos hablando, la nutrición que tengan esos niños, también, eso también. En cuanto a la nutrición, así como hay niños desnutridos, hay niños con sobrepeso, ¿verdad? Y bien pequeñitos ya están con sobrepeso y hasta tienen diabetes ya desde pequeños y eso también depende mucho de la nutrición y de cómo, pues, como hay padres que los descuidan mucho, los niños comen lo que quieren y hacen lo que quieren, en cambio otros a veces no les dejan ni qué comer. También los teratógenos, nos dice esteroides y teratógenos. Quiero recordarme esteroides. No he escuchado hablar de esteroides. Sí, Estos yo son creo que son como unos medicamentos que sí, creo que son como para unos atletas, como que estaba prohibido eso, ¿verdad? Porque como sí. que les aumentaba la musculatura. Así es, son inyectables más que todo, ¿verdad? Y bueno, directamente son los que le llaman hormonas, los que se inyectan hormonas también, y cabal son al final es para alterar su cuerpo más bien, y eso puede afectar en el desarrollo del cerebro. Y esto no es para bien, ¿verdad? Porque el abuso de estas cosas, pues, eh, puede afectar de que la función del cerebro, pues, ya no sea de la misma manera. Eh, y hay muchos que, más que todo, de los que van, hay varios que van al gimnasio que se les ve que tienen bien formado todo, pero a veces no es solo a base de ejercicio, sino que se inyectan hormonas y pues eso también puede tener complicaciones, ¿verdad? Más adelante en la vida, pues recordemos que nosotros no somos eternos y que la fuerza física va cambiando también. Entonces eso viene a afectarnos y tenemos lo otro de teratógenos. Bueno, los teratógenos, esos aumentan las malformaciones congénitas. Puede ser que cuando se dan las muertes intrauterinas, ¿verdad? A veces puede ser de que no se cuidan en el embarazo, entonces que haya abuso de ciertos medicamentos o incluso algunos intentan abortar, eh, puede ser con alguna medicina, algunos utilizan hierbas, eso provoca, ¿verdad?, que se hagan malformaciones en los niños y eso provoca que después pues nacen con enfermedades, no solo pueden ser cerebrales o también pueden ser físicas, que los pies no se les terminaron de formar. Si la mamá es alcohólica,
se dan malformaciones físicas, ¿verdad? En los niños. También fumar durante el embarazo puede ser que los niños les salgan con enfermedades pulmonares. Yo conozco un caso y la niña nació así padece mucho de neumonía. La niña no puede estar afuera en la noche, mucho menos que le vaya a caer una tormenta, porque la niña rapidito se pone bien mal de los pulmones y pues directo al hospital, y ahí tiene que estar con el respirador. Y pues se supone que esa enfermedad la va a tener pues durante toda su vida, ¿verdad? Y son cuestiones que si van a tener un niño, pues cuidarse, ¿verdad? Cada quien sabe en qué anda y qué anda haciendo, pues cada quien tiene que ser responsable, y si no quiere, pues hay que cuidarse, ¿verdad? Eso sí, siempre hay que cuidarse. Sí, y si ya pasa, pues que utilizamos un método y nos falló, bueno, ahí es otra cosa, ¿verdad? Pero no por eso quiere decir de que vamos a estar tomando algún medicamento para querer abortar o esas cosas, no se hacen. Estamos atentando contra una vida, si en dado caso se llega a pensar, ¿verdad? Y eso es con referente al desarrollo del cerebro, que podemos tener alguna enfermedad y esos son algunos factores que influyen. Quiero ver si tengo lo de las inteligencias múltiples, creo que no la tengo aquí. Sí, aquí está. Pues vamos a regresar. Las metas. Vaya, referido a esto, la motivación y las emociones también están relacionadas de forma integral, ¿verdad? De cómo nosotros procesamos las cosas y las actividades nerviosas. Cuando no estamos motivados, cuando nuestras emociones no están reguladas, pueden depender, ¿verdad? Si están reguladas, van a influir de manera positiva. Y también para el aprendizaje y también para la memoria. Si son negativas, si emocionalmente estamos mal, si nuestros ánimos están por el suelo, como sabemos decir, como dicen muchos, porque todos tenemos problemas no van a faltar en la vida, solo que hay que saber cómo sobrellevarlos. Y a veces, ¿verdad? Yo lo que les recomiendo es no quedarse cuando no encuentren salida. Siempre tenemos alguna persona de confianza, algún amigo, nuestra mamá, nuestro papá, los que los tienen todavía, con quien platicarlo, con quien compartirlo, o buscar un psicólogo, ¿verdad? Si contamos con el dinero y podemos pagar un profesional, también no quiere decir que es que estemos locos y vamos a consultar a un psicólogo. No, eso es por salud emocional. Y muchas veces lo que pasa es que nosotros nos quedamos solos con lo que nos pasa y en vez de controlar las emociones, se nos descontrolan más. Y si no estamos bien emocionalmente, nuestro cerebro no funciona bien. Si usted está mal emocionalmente, la tarea no me la va a hacer bien. Usted va a leer y no va a entender, porque no se va a poder concentrar como debe de ser. Y si quiere memorizar, su memoria no le va a funcionar al 100. Y si de por sí le cuesta memorizar con muchos problemas encima, es peor todavía. Entonces, ¿verdad? Hay que buscarle solución a eso también. Y buscar también alguna estrategia, salir con algunos amigos si tienen tiempo, hacer lo que le guste, ponerse a dibujar, ponerse a pintar, a escuchar música, ponerse a bailar, algo, ¿verdad? Que la mente la trabaje de manera diferente. Usted se vaya enfocando en otras cosas también y no se quede concentrado en lo que le está haciendo daño, porque eso no nos ayuda de ninguna manera, sino que nos irregula más nuestro estado emocional. Y entonces ya nuestro sistema nervioso, tanto el central como el autónomo, no van a funcionar bien. Y eso es de tener mucho cuidado porque todos estamos expuestos a sufrir cuestiones así. ¿Y qué pasa? Que nos puede dar un choque nervioso, les puede dar hasta un derrame, nos puede dar hasta un derrame si no logramos controlar esto. Y saben que las personas que normalmente pasan mal, ¿verdad? Porque algunas es porque no tienen educación emocional. Y eso de lo que está hablando el compañero también tiene que estimularse desde pequeñitos, de cómo hay que intentar controlar las emociones, ¿verdad? Eh, lo bueno, lo malo, saberlo identificar, lo que nos hace felices, lo que nos entristece, y para llevar un control desde pequeños, porque eso también es
es educado, también es aprendido, se puede controlar, pero si a nosotros eso no nos lo estimularon desde pequeños, ya de grande, pues el sufrimiento pues ya es un poco más fuerte, ¿verdad? Porque llegamos adultos y no lo sabemos controlar. Y por eso también es que hay muchos adolescentes. Recuerden que esa es una etapa bien compleja y hay muchos adolescentes a los que se les llaman emos, por ejemplo, es porque no logran controlar las emociones y ellos optan por cosas que no se deben de hacer, ¿verdad? Porque al final están atentando contra su propio cuerpo, los que se autoflagelan se cortan. Entonces, eso pues es estar atentando contra uno mismo y es por no saber controlar las emociones. Y tenemos que la educación emocional pues es una capacidad que se aprende y lo que tiene por finalidad pues es aumentar el bienestar personal y social. Recordemos también que si nosotros andamos bien, nos relacionamos de una manera mejor con las demás personas, pero si andamos mal no queremos ni que nos hablen, ni que nos digan nada, porque a veces nos enojamos o depende de lo que nos digan, también hasta incluso podemos, ¿verdad?, ponernos a llorar, depende de cómo andemos nuestras emociones. Y tenemos 4 dimensiones de la educación emocional. El autoconocimiento es la primera, tener la capacidad de reconocer un sentimiento y en ese momento que aparece, nosotros lo podamos relacionar con el estímulo que lo provoca y luego autorregularlo, ese es el otro, la otra dimensión. Controlar el tiempo durante cuando nosotros estamos bajo ese dominio de los sentimientos, que es una habilidad vital fundamental que tenemos, que debemos tener nosotros, ¿verdad? Autorregularlo. Y luego la motivación para poder alcanzar nuestras metas, ¿verdad? Es que está relacionada con el control de los impulsos, lo que hablábamos a media tutoría, de que a veces no sabemos reaccionar de manera correcta ante los problemas. Acá, ¿verdad? En educación emocional está en la motivación, ahí donde nosotros tenemos que controlar los impulsos y la inhibición de pensamientos negativos y la capacidad de resistirse a la frustración. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar eso, ¿verdad? Y si no, pues, y si a la edad que tenemos nos cuesta todavía, pues hay que buscar información de cómo se puede controlar. También tener empatía es la capacidad de captar los estados emocionales de los demás y reaccionar de una forma socialmente apropiada. Si usted ve que alguien que anda mal, o si usted conoce alguna situación que tiene y que hay situaciones que son bien complicadas, que son graves, que difícilmente se pueden controlar, ¿verdad? Si nosotros sabemos que esa persona está sufriendo, que se le murió la mamá, por ejemplo, recuerden que es un dolor que, bueno, no sé si a alguno le falta, pero porque les estoy diciendo recuerden, estoy diciendo como que sí ya, ¿verdad? Pero retiro lo dicho. Pero y háganse la idea, ¿verdad? De que es ese dolor y si alguno ya lo sabe, pues eh, es algo bien complicado que usted le puede estar diciendo muchas cosas a la otra persona y pues no lo va a lograr sacar de ese estado que se encuentra. Tiene que vivir su duelo, ese dolor y también ese es otro proceso que tiene sus fases de cómo tiene que irse regulando hasta pues ya tener ¿verdad? Ese estado equilibrado. Entonces nosotros nos queda tener empatía por los estados emocionales que otras personas pueden tener. Recuerden que puede ser un problema en el trabajo, puede ser un problema familiar, un problema con la esposa, con la novia, con el novio, con los amigos, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay muchos que pueden venir a desequilibrarnos emocionalmente. Tenemos las diferencias individuales, personalidad, inteligencia, estilos cognitivos y de aprendizaje. Estoy viendo que ya van a ser las 3. No sé si tienen otros 10 minutos más para terminar de hablar sobre esta presentación. Vaya, está bien. Vaya. Bueno, al final les va a ayudar, ¿verdad? Porque problemas todos tenemos y hay que ponerse a pensar también, hay que hacerse un examen de conciencia, ¿verdad? De cómo estamos, si estamos mal en algunas cosas, a ver qué se puede mejorar y eso. Tenemos diferencias individuales, personalidad, inteligencia y estilos cognitivos y de aprendizaje. Bueno, acá tenemos, acá en la otra diapositiva está, uy, ya me pasé, en la personalidad. Acá está, puede sintetizar,
perdón, sintetizarse como el conjunto de características o patrón de sentimientos y pensamientos asociados al comportamiento. Cada quien tiene su manera de comportarse, ¿verdad? Algunos son serios, pero saben relacionarse con las demás personas. Otros son, ¿cómo le llaman? Amargados, le dicen amargados. Siempre andan como cara de enojado, pero a veces ya es su personalidad y en realidad no es que anden enojados. Solo que, aunque tengamos una personalidad así, ¿verdad? Siempre hay que trabajarla para que saber también llevarse, porque hay que saber socializar. Recuerden que tenemos que trabajar, tenemos que relacionarnos con otras personas y eso también hay que manejarlo bien. Y otros son bien sonrientes, ¿verdad? Y otros que hablan mucho, etcétera. Hay diferentes características que puede tener cada uno. Y también, ¿verdad? Allí en la otra diapositiva pues nos mencionaba la inteligencia. Esas son también diferencias individuales, que esa ya es la facultad que cada persona tiene, ¿verdad? Es una facultad mental la cual le permite a cada quien aprender, entender, razonar y también tomar las decisiones. Es la inteligencia en la que nos ayuda a eso. Y así uno pues se va haciendo las ideas y las va formando de la realidad que se va presentando. Tenemos también que es una habilidad básica y esto nos influye pues en todo lo que nosotros hacemos. Y Gardner nos dice, ¿verdad?, que tiene la teoría de las inteligencias múltiples. Tenemos la lingüística verbal, la musical, la espacial, la lógica matemática, corporal, sinestésica, interpersonal e intrapersonal. Si se fijan, estas son las inteligencias. ¿Se acuerdan lo que dominaba cada hemisferio? Esto está repartido en los hemisferios, solo que no coloqué la imagen. Pero también está que cada hemisferio tiene qué inteligencia es la que domina cada uno. En la lingüística, ¿verdad? Como nos dice ahí, pues es de cómo nosotros podemos usar el lenguaje. Y cómo nos expresamos y cómo manifestamos, cómo nosotros nos comunicamos. Esa es la parte de la lingüística, es lo verbal. La musical, pues ya es de cómo percibimos los sonidos referidos a la música y cómo pueden expresarse. Por ejemplo, los cantantes tienen muy bien desarrollada la inteligencia musical y los que tocan instrumentos, los que pertenecen a bandas, ellos la tienen bien trabajada. La lógica, la espacial, ¿verdad? Sigue la espacial, pues es de cómo nosotros podemos percibir nuestro entorno de manera visual, ¿verdad? Y cómo nosotros lo transformamos, por decirlo así. Por ejemplo, usted tiene ciertas cosas en su cuarto, pero quiere tener otra. Le hace falta un ropero, por ejemplo. Usted observa bien y dice, la cama la voy a colocar en esta esquina, voy a colocar la mesa en la otra y voy a hacer el espacio para que me quepa el ropero, para que me quepa donde voy a poner la consola de juegos, etcétera. Usted sabe cómo hacer un espacio más si le hace falta algo. Es cuarto, puede ser en una cancha que usted vaya a jugar, pues usted ve bien por qué lado va a tirar la pelota, quién se la va a tirar, por dónde dejan un espacio donde puede hacer el gol, etcétera. Todo eso lo podemos hacer por nuestra inteligencia espacial. La lógica matemática, bueno, ya es referido a los números, ¿verdad? Cálculos matemáticos, razonamiento lógico, la capacidad que cada uno tiene para ir resolviendo cálculos. Eso es la matemática, lógica matemática. Y la corporal sinestésica, de cómo nosotros podemos expresar nuestras ideas y los sentimientos con el cuerpo. Por ejemplo, las bailarinas, ¿verdad? Los que hacen, ¿cómo se llaman? Obras que se me olvidó, actuaciones. Los que hacen novelas también entran ahí. Los que bailan danza, por ejemplo. Ah, hay otros deportes también de los que bailan en el agua, no me acuerdo cómo se llama. Si ven todo eso, lo hacen de manera física. Entonces, de cómo nosotros podemos manejar nuestro cuerpo, ¿verdad? Y todo lo que podemos hacer con movimiento. En la interpersonal
es de cómo nos relacionamos con los demás, si tenemos empatía, si sabemos interaccionar. La intrapersonal es con nosotros mismos. Si nosotros, ¿verdad? Podemos desarrollar un conocimiento profundo de nosotros mismos. Es lo que les mencionaba. Eso es dentro de la inteligencia. Si nosotros tenemos conciencia si estamos haciendo algo bien o estamos haciendo algo mal, porque o podemos creer que no estamos haciendo nada, pero podemos ponernos un rato a pensar, ¿verdad? Y si podemos mejorar algunas acciones que estamos haciendo, pues lo hacemos. Y eso es desarrollar nuestra inteligencia intrapersonal, poder hablar con nosotros mismos, poder reflexionar, poder tomar una decisión. Hay algunos que, por ejemplo, yo a veces soy muy insegura para tomar una decisión. Tengo que trabajar más en mi inteligencia intrapersonal, porque uno tiene que estar seguro de lo que va a hacer, de las decisiones que va a tomar. Uno sabe con quién se relaciona, con quién no se debe relacionar. Uno sabe qué consecuencias pueden traerle ciertas acciones. Si usted quiere ir a robar un banco, usted sabe que está cometiendo un delito y que por consiguiente lo van a meter preso, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos reflexionar sobre todas esas cosas y estamos trabajando la inteligencia intrapersonal con nosotros mismos. Y Fierro nos dice que se entiende por estilos cognitivos ciertos patrones diferenciales e individuales de reacción ante la estimulación recibida de procesamiento cognitivo de la información, de cómo nosotros aprendemos y vamos afrontando la realidad. Eso es lo que nos quiere decir. Nosotros tenemos, como les decía, diferentes estímulos, vamos a tener diferentes situaciones, diferentes problemas y nosotros tenemos que saber cómo reaccionar y cómo resolverlos de la manera más correcta posible, ¿verdad? No tenemos que hacerle daño a otras personas para poder resolver nuestros problemas. Hay que siempre buscar la vía, ¿verdad? De no hacerle daño a nadie, de hacer las cosas correctas y de ayudar a los demás también. Luego tenemos el profesor y las diferencias individuales. Ya para ir finalizando, la función como profesor, ¿verdad? Es ayudar a los estudiantes a que aprendan, a facilitarles los documentos, el aprendizaje, que la función implica pues que los estudiantes reconozcan que son seres únicos, que son diversos y que todo aprendizaje pasa necesariamente por esas individualidades. Como les decía, cada quien, puede ser que uno de ustedes sea excelente en matemática, que la compañera sea excelente en dibujar, que la sea excelente en pintar, otros son excelentes en analizar, otros en sintetizar, otros para dar reflexiones. Todos tenemos algunas habilidades más desarrolladas que otros y por eso cada quien tiene su diferencia y cada quien somos únicos, cada quien tiene su personalidad, su manera de ser, su manera de comportarse, solo que algunas no son correctas y es por eso hay que trabajarlas para poder ser, ¿verdad? Ustedes van encaminándose a ser profesionales y hay que ir trabajando todas estas áreas, las que sientan, ¿verdad? Que les hace falta fortalecer, hay que trabajarlas. Y recuerden que luego ustedes van también pues a trabajar con otras personas y hay que ponerlo en práctica. Esa es la cuestión, ¿verdad? Y nos ayuda a nosotros, lo ponemos en práctica con los familiares, con los amigos, con el que usted pueda en su entorno, en su ambiente. Entonces todo nos viene a ayudar, ¿verdad? No sé si tienen algún comentario respecto a eso, alguna duda o algo en especial que quieran que reforcemos o de que hablemos en la tutoría de repaso. Pues la verdad ha estado bien interesante, licenciada, y hemos aprendido más de estos temas, ¿verdad? Que son bien vitales y nos van a servir bastante ya como futuros docentes, ¿verdad? Así Ajá, es. solamente. Ok, gracias. ¿Y Elsa? ¿Está por ahí, Elsa? Hola, hola. Si no, vamos dando por finalizada la tutoría. Muchas gracias por no abandonar, ¿verdad? La reunión, por estar pendientes, por ser responsables.
porque miren, yo creo que sí era porque no había habido luz que estaba fallando el internet, porque se había puesto bien mala señal, porque ya no dio falla. Gracias a Dios ya pudimos terminar la tutoría y espero, ¿verdad?, que en la siguiente pues no haya ninguna falla y podamos comenzar a la hora que tiene que ser. Les agradezco mucho. Si no hay Sí, más comentarios ni bueno, preguntas, nos quedamos hasta acá. bueno, por el momento creo que no, licenciada. Muchas gracias. No, Bueno, que tengan bonita tarde entonces.